Hola, buenas tardes. Lo que nos concierne a nosotros hoy es ver la demanda agregada. En la segunda parte del tema número 8, lo que vamos a ver que la demanda agregada, la curva de la demanda agregada, recoge la influencia de los precios en la producción. ¿Y cómo se obtiene? A través del equilibrio de los mercados de bienes, que es nuestra curva IS, con los mercados financieros o monetarios, que es nuestra curva LM. Recordemos que el mercado de bienes está conformado por la fórmula que ahí tenemos, que el ingreso es igual al consumo, que depende del ingreso disponible, que son los ingresos menos los tributos, más la inversión, que depende del ingreso y la tasa de interés, y el gasto gubernamental. Los mercados financieros van a depender de la curva LM, que depende a su vez, como ya vimos, de la parte de la demanda y de la parte de la oferta de dinero. Y el equilibrio del dinero, justamente, como ahí tenemos, es igual a la oferta que está fija, que depende en realidad, es la oferta real. Vamos a tener en cuenta los precios acá, porque justamente lo que nos interesa es la relación de los precios, cómo afecta a nuestra curva de demanda agregada. Entonces lo vamos a tener del lado de la oferta de dinero, que es M sobre P, que es igual a la demanda de dinero, que es la K por la I. La K es la sensibilidad de la demanda de dinero a la demanda de dinero, justamente la sensibilidad del ingreso a la demanda de dinero, y la H es la sensibilidad de la tasa de interés a la demanda de dinero. Justamente con estas dos curvas nos vamos a determinar la demanda agregada, que va a ser justamente el lugar geométrico en ese plano del ingreso y los precios, que vamos a encontrar un equilibrio tanto para el sector real como para el sector monetario. Por lo tanto, va a ser una doble condición, ya que requiere no solo que el sector real esté en equilibrio, sino que en el plano y ingreso y tasa de interés, sino que también el mercado monetario, tanto el sector real como el mercado monetario, se encuentren en equilibrio. Por eso, el equilibrio simultáneo de estos dos mercados nos va a determinar justamente la demanda de bienes para un nivel dado de ingreso y precios. Por lo tanto, cada vez que varíe el nivel de precios, nos va a dar una demanda agregada, nos va a dar un punto sobre la curva de demanda agregada. Por eso decimos que la demanda agregada es un conjunto de puntos. Bueno, ahora lo vamos a ver en más detalles. Ahí tenemos justamente un equilibrio entre nuestras queridas curvas de IS-LM. La IS es la que está de azul, la LM es la que está de rojo, y justamente esa LM responde a un nivel de precios. Estamos en el equilibrio inicial. Si nosotros suponemos que aumentan los precios y se mantiene la cantidad de dinero fijo, lo que va a suceder es que cae la cantidad de dinero real. Dado que M fijo, al ser el denominador más grande, M sobre P es más grande, nosotros lo que estamos diciendo es que justamente va a provocar un desplazamiento del LM hacia arriba y a la izquierda, y va a hacer esa nueva curva en rojo LM', que ahí justamente dice que P mayúscula es mayor que P. Ahora, justamente el nuevo equilibrio va a ser en A'. Nosotros vemos que para ese punto hay una tasa de interés más alto y un nivel de producción más bajo. Si nosotros este modelo lo pasamos al mercado de la demanda agregada, justamente ese nivel inicial de ingreso y tasa de ingreso y tasa de interés me determinan un equilibrio. Ese punto nosotros lo trasladamos al plano de la demanda agregada, y nos determina justamente un precio que viene del lado del mercado monetario, y el ingreso que lo determinamos del eje eje horizontal. Justamente ahí determinamos el ingreso, lo trasladamos y justamente vamos a formar la curva de demanda agregada. Bueno, viendo lo que veíamos recién, justamente de este ejemplo que aumentaba los precios, nosotros veíamos que ahí tenemos un punto en equilibrio. Justamente vemos que ese punto A es igual al que tienen ustedes, el punto A del lado derecho de la computadora. Si sube el nivel de precio, la curva LM se traslada hacia arriba, lo que me determina un punto A', con una nueva tasa de interés y un nivel de ingreso o producción mucho más baja. Justamente como subieron los precios, lo pueden ver en la derecha, me determina otro punto de equilibrio. Si yo uno esos dos puntos, me determina lo que se denomina la curva de demanda agregada. Bueno, acá nosotros podemos tener, justamente partimos de un precio P sub 0 y podemos ver
precio P sub 1, P sub 2. Si los precios suben, como vimos recién, la LM se me va a desplazar hacia la arriba y a la izquierda. En cambio, si bajan, se me va a desplazar hacia abajo y a la derecha. Y eso me va a provocar distintos puntos de equilibrio, pero siempre los puntos sobre la misma curva de demanda agregada. Por eso, como hay infinitos puntos de intersección entre la curva y SLM, no pueden ser tantos infinitos puntos como precios haya, y justamente eso nos va a determinar los distintos puntos sobre la curva de demanda agregada. Un mayor nivel de precios requiere un menor nivel de ingresos para que permanezca en equilibrio el sector real y monetario. Eso me va a determinar un nuevo punto, por ejemplo P sub 2. Y un menor nivel de precios requiere un mayor nivel de ingresos para que se restablezca el equilibrio en el sector monetario y real, y eso me determina un punto Y sub 1. Entonces, si yo uno todo, ahí me determina la curva de demanda agregada, que es el gráfico de abajo que ustedes están viendo. ¿Qué pasa si se mueven otros componentes que no sea el nivel de precio? Si hay una mayor confianza del consumidor, va a provocar un desplazamiento de la demanda agregada. ¿Cómo yo veo que hay una mayor confianza del consumidor? ¿Dónde lo veo a esa variable? Bueno, esa variable, recuerden que es la propensión marginal a consumir. Si la gente piensa que la situación futuro va a ser buena, que va a haber mayores ganancias o un mayor nivel de ingreso, ¿qué va a pasar la gente? Va a consumir más. Si la gente consume más, eso va a alentar la producción y por ende las inversiones en las empresas. Esto va a provocar, obviamente, qué curva se nos va a desplazar, dónde tenemos el consumo, en la curva LM, que es el sector monetario, o en el sector IS, que es el sector real. Esto va a provocar un desplazamiento de la curva IS, que es el sector real. El consumo lo tenemos en el sector real. Entonces, nosotros si lo vemos en el gráfico izquierdo, esto nos va a provocar que la IS se desplace hacia la derecha, nos va a provocar una tasa de interés más alta, porque dada la producción que nosotros tenemos y dadas las condiciones, enseguida sube la tasa de interés y aumenta el ingreso de la economía, y eso va a provocar que haya un nuevo nivel de precios. La LM permaneció perfectamente invariable y eso me da un nivel más arriba. Justamente dado que la producción está fija y la gente quiere consumir más, se van a pelear por los pocos productos que hay y van a aumentar los precios. Hay que hacer el análisis sincronizando el sector real con el sector monetario. Y es por eso que suben los precios, y eso me da que para el mismo nivel de precio acá nos vemos en la derecha que aumentó el nivel de producción. Y se ha desplazado la curva de la demanda agregada. También, si nosotros aplicamos políticas monetarias y o fiscales, desplazan la curva de demanda agregada. Si nosotros aplicamos una política monetaria contractiva, como se ve en la curva roja que se desplazó hacia arriba de la LM, ¿por qué veo que es contractiva? Porque se desplazó hacia arriba, es decir, estoy restringiendo la cantidad de dinero. La cantidad de dinero está disminuyendo. Y si la cantidad de dinero está disminuyendo, obviamente se contrae el LM, y en el análisis conjunto y SLM, eso me va a simplificar, eso me va a provocar que suba la tasa de interés y se contraiga la producción. Entonces, como los precios no han variado, lo que va a pasar es que va a pasar de un punto de equilibrio que teníamos en la curva de demanda agregada a un punto agregado A'. Y esto va a provocar que se contraiga la demanda agregada, se viene hacia la izquierda. Bueno, si nosotros tenemos una política fiscal expansiva, que puede ser un aumento del gasto, nosotros lo vemos en los gráficos del lado izquierdo, pasamos de un punto A un punto B. Si la LM permanece invariable, o sea, ceteris paribus, la LM no se mueve, lo que va a provocar es que el aumento del gasto desplaza la curva IS. Esto va a significar un aumento del ingreso y un aumento de la tasa de interés. Entonces, esto va a desplazar la curva IS hacia un punto IS', y esto produce una mayor demanda real de dinero, que ante una oferta real constante produce un aumento de la tasa de interés, y como la oferta real de dinero permanece inalterada, la LM no se desplaza y provoca un aumento, que el nivel de precio permanece inalterado y aumenta el volumen de producción únicamente, y pasamos justamente la demanda agregada se desplaza hacia la derecha, la demanda agregada prima. También otra política fiscal expansiva puede ser una disminución de los tributos.
justamente son similares, este efecto es similar a la reducción, esta reducción de impuestos es similar a una expansión del gasto, solo que ahora impacta en un mayor ingreso disponible. Este mayor ingreso disponible incrementa el consumo de bienes y servicios. Obviamente esto provoca que la IS se desplace hacia la derecha, como lo podemos ver, y esto provoca un aumento de la tasa de interés y un aumento del ingreso. Aumenta la cantidad de demanda real y la oferta real permanece constante, y esto produce un aumento de la tasa de interés y la LM permanece inalterada, pero dado el mismo nivel de precio le corresponde otro nivel de ingreso, y eso hace que la curva de demanda agregada pase a demanda agregada prima. Si nosotros tenemos una política monetaria expansiva, es decir, hay una emisión de dinero, por ejemplo, lo que va a provocar es que se desplace la curva LM hacia abajo y a la izquierda, hacia LM', y lo primero que se va a pasar es que en el mercado monetario se va a producir un exceso de dinero, de la oferta real de dinero, y para absorber esa mayor esa cantidad de dinero, lo que se provoca es que tiene que bajar la tasa de interés sí o sí. Produce un descenso a la tasa de interés, y esa menor tasa de interés estimula la inversión y por lo tanto la demanda agregada. Y obviamente el precio no varía porque la cantidad de dinero permaneció inalterada, igual que la cantidad de dinero aumentó pero los precios permanecieron inalterados, y la demanda agregada se va a desplazar hacia la derecha. Bueno, también nosotros, si abrimos la economía, recién estábamos hablando con OIS cerrada, pero si hablemos la economía y decimos que aumentan las exportaciones, esto es decir que el mundo nos compra mayores bienes a nosotros. Esto justamente es otro parámetro que va a provocar que se desplacen la demanda agregada prima. Y si hay variaciones en economía abierta, también teníamos en cuenta el tipo de cambio nominal. Eso lo veíamos en las importaciones. Y si se incrementa el tipo de cambio nominal, esto se traduce en un tipo de incremento real bajo los precios constantes. Era PDH sobre P, es decir, los precios se mantienen constantes, pero aumenta el numerador, que era PH, y esto mejora la balanza comercial, porque justamente si me incrementan el tipo de cambio, los bienes importados se me hacen mucho más caros y yo compro menos, y los extranjeros me compran más. Y justamente es como si fuese una sustitución de importaciones. Compramos menos bienes importados que los tenemos que satisfacer con las necesidades de esos bienes importantes con bienes nacionales. Por un lado estimulamos la producción nacional, desestimulamos las importaciones y facilitamos las exportaciones, y esto también va a provocar un desplazamiento de la curva de demanda agregada. Entonces, resumiendo, la demanda agregada, el ingreso, la producción es una función decreciente del nivel de precios, siempre va a tener pendiente negativa, y las variaciones de IS o LM desplazan a la demanda agregada. Perdón, las variaciones de la curva IS-LM o la IS o la LM, o sea, los parámetros, van a desplazar a la curva de demanda agregada, salvo las motivadas por el cambio de los precios. Cuando se cambian los precios, lo único que se determina son nuevos puntos dentro de la misma curva de demanda agregada. También todo lo que cambia la pendiente de la curva IS-LM va a cambiar la pendiente de la curva DMA, de la demanda agregada. Bueno, vamos después, en otra clase le voy a grabar lo de oferta agregada.